Mire, durante la semana charlé con Jesús Zambrano, líder nacional del PRD. En esta conversación, Zambrano no se guarda nada. Nos confesó cuál ha sido su peor error al frente del partido, la pelea de cara al 2024, su relación con Alito Moreno, cómo arropó al presidente López Obrador o por qué le dicen el tragabalas, entre muchos otros temas. Veamos esta charla con Jesús Zambrano. Estamos con Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Jesús, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti y a ustedes, Alejandro. ¿Viva la coalición? Se mantiene viva y hay que fortalecerla. Alito, ¿qué ha representado para estos días? Muy complicados los días, particularmente para Alito, y desde luego impactan en la coalición porque logran simbrar en la opinión pública, sobre todo, que esto ya hasta aquí va llegando. Pero pues yo soy de los que piensa que aquí debe aplicarse el adagio expresado de mi manera, el respeto al partido ajeno es la paz. ¿De qué está hecho Andrés Manuel López Obrador? Está hecho de una convicción que combina lo que él ve como una misión pública con el cómo se asume él como una suerte de Dios o de semidios que no se equivoca en las decisiones que toma. Y por eso lo vemos así, necio, a veces con comportamientos terriblemente irracionales, insensibles, porque es de los que no se echa para atrás. Entonces, así, claramente esté errando, no se echa para atrás. ¿Ustedes le dieron galletas a ese fenómeno? Es de lo que nos ha seguido acusando, Alejandro, mucha gente, particularmente para las campañas y elecciones del 2021, que nos saludaban donde me veían en las campañas. ¡Viva la unidad! ¡Qué bueno que estén ahí! Pero ustedes le ayudaron mucho, Andrés Manuel. Le digo, pero desde el 2012 ya no tenemos nada que ver con ese individuo. Pero dicho por la oposición, ¿se volvió autoritario de la noche a la mañana? No, él ya lo era, por eso se fue. Por eso ya no quiso seguir en el PRD, porque en el PRD tenía contrapesos internos, que éramos particularmente el grupo del que yo formo parte dentro del PRD, y quiso tener un partido del que él fuera dueño, donde fuera el dueño absoluto de todas las decisiones. ¿Hay oposición? Por supuesto que sí, lo hemos demostrado, lo acabamos de demostrar con la votación de la reforma eléctrica y qué es lo que tiene encabezado Andrés Manuel. Con todo respeto, y lo voy a decir en un sentido figurado, esta oposición parece un alebrije. Tiene la cabeza de uno, el cuerpo de otro y la cola de otro. ¿Solo así? Las coaliciones son una necesidad política. Desde hace mucho los viejos científicos decían que la necesidad en la humanidad crea el instrumento. Y la coalición es un instrumento establecido por la necesidad de enfrentar el riesgo de que vayamos a una dictadura. ¿Ya tomaron nota de las recomendaciones del presidente de cómo ganar elecciones? Hombre, si le hacemos caso al presidente, vamos a terminar siendo un apéndice de Morena y un apéndice de él. Alito aguanta, ¿sí? Decía pitorreándose Andrés Manuel, metiendo cizaña, pero pues esa es la manera en que López Obrador quiere desarticular a la oposición, a la coalición, y no lo va a lograr, hombre. La coalición se va a mantener. Es entre partidos, hay que recordarlo, no entre dirigentes el acuerdo. ¿Alito Moreno es un buen hombre? Yo le tengo confianza porque con nosotros ha cumplido la palabra empeñada. ¿Usted cree que con la narrativa que está teniendo la oposición pueden doblar a Andrés Manuel? Le vamos a ganar. Hay que siempre enriquecer la narrativa, ver en dónde fallamos, particularmente en las últimas elecciones del pasado 5 de junio, y lo que todo el mundo saca por conclusión y sacamos nosotros mismos es que debemos mantenernos unidos. ¿Ustedes viven en la coalición
gracias a la coalición? No, nosotros existimos como partido político histórico ya de 33 años de la vida nacional. Ya vemos quienes venimos, muchos de los cuadros dirigentes nacionales y estatales del PRD, venimos desde antes del PRD. Y nosotros hemos sido una suerte de gozne para la coalición con el PRI y con el PAN. Es altamente probable, para no decir que imposible, que si el PRD no hubiera estado siendo parte de la coalición, no hubiera habido coalición. Claudio X González, para un movimiento como el que quieren encabezar de contrapoder al presidencialismo de López Obrador, ¿ayuda? Claudio X González forma parte de un agrupamiento que se llama Sí por México, que ayudó a la conformación de la coalición para el 2021, pero los verdaderos dueños de la coalición son los partidos políticos y desde luego las opiniones indiscutibles y necesarias de la sociedad civil. Como Sí por México, en donde está Claudio, y tengo todo mi respeto a él en lo personal y por su papel. También hay otros agrupamientos, Futuro 21, Frente Cívico Nacional, otros más, a los que hay que escuchar, organizados unos y otros por separado, pero todos hay que escucharlos. ¿Pobreza franciscana? Es una verdadera vacilada que después de la austeridad que ha prácticamente empobrecido el quehacer público y que ha golpeado a sectores muy importantes de la sociedad, ahora digan, después de eso lo que sigue es la pobreza franciscana. ¿A dónde nos quiere llevar? ¿Quiere volver pobres a todo mundo en lugar de ayudar a que se superen? Es una vacilada en el mejor de los casos o una tontería, por lo menos en el peor de los casos. ¿Ya hicieron su mea culpa después del 5 de junio? Sí, de hecho hemos especialmente concluido que está muy claro que para las próximas elecciones la salida es mantenernos juntos, ver en dónde debemos y podemos atacar de mejor manera las estrategias que se imponen con los servidores, llamados servidores de la nación, para la compra de votos. Y allí hay que meternos duro y también ver la manera en que vamos a enfrentar al crimen organizado que se ha metido a apoyar a Morena en las últimas elecciones. ¿La gente está hasta el gorro de los partidos? Yo creo que hay que reconocer que los partidos políticos no estamos bien calificados, pero resulta que al final de cuentas somos absolutamente necesarios para que haya una convivencia democrática y una competencia verdadera en el país. Usted dice, con Alito, el respeto a los otros partidos es la paz. Sin embargo, la política es de percepciones. ¿Usted cree que estén lanzando un buen mensaje a la población al resistir con estos personajes? Mira, yo creo que lo subrayo. El PRI es el que debe terminar tomando las decisiones y nosotros vamos a respetar lo que ellos decidan, igual que esperamos que respeten lo que nosotros decidamos, porque en todos los partidos, como somos entes vivos y plurales, pues hay distintos puntos de vista y entonces hay que permitir que todo el mundo procese a su manera las contradicciones internas. Elecciones con 30% de participación, histórico. Pues es muy preocupante. Está ya probado que allí en donde hubo menos abstencionismo, la competencia fue más cerrada, es decir, donde hubo más participación, la competencia fue más cerrada y como en el caso de Durango, permitió incluso ganar con una amplia mayoría, con Esteban Villegas a la cabeza, y en donde hubo menos participación, Morena tuvo más votos, porque tienen su electorado cautivo claramente. ¿En serio hay tiro para el 2024? Estoy convencido de que sí. Por más que quieran luego decir, ¿cuál tiro si perdieron 4 de 6 apenas el 5 de junio? Pues mira, ganamos claramente 2 y una tercera que es Tamaulipas todavía está en litigio y ahí estuvo, por cierto, la mano del crimen organizado metida a favor de Morena.
Entonces, si las cosas hubieran sido de otra manera, sin esas irregularidades, pues estaríamos en 3 de 3. Pero ahí están las encuestas y lo vamos a ver también para las elecciones del 2023 en el Estado de México y en Coahuila, Alejandro. ¿Abrazos, no balazos? Es una estupidez a estas alturas cuando vemos al país bañado en sangre y que se agudiza todo esto con los últimos y trágicos, condenables asesinatos de los 2 jesuitas y de un guía de turistas allá en la Sierra Tarahumara. ¿El peor error en la vida política de Jesús Zambrano? El peor error a estas alturas yo te diría, a lo mejor haber confiado en su momento y ayudado a Andrés Manuel a que creciera y que hoy está siendo un lastre para la vida nacional. Su mejor acierto. Mantenerme perseverante en la lucha por la transformación democrática del país. ¿Cómo quiere ser recordado? Así, como alguien que no se detuvo aún incluso a costa de su propia vida, porque estuve a punto de morirme allá en 1974 cuando me pegaron un balazo en la boca, cuando me detuvieron, y decidí seguir en la lucha y así me gustaría ser recordado como alguien que nunca se echó para atrás. El tragabalas. Por eso me pusieron el tragabalas allá en la cárcel los 2 años que estuve preso. ¿No le han pedido en su casa ya colgar los guantes? No, fíjate que no. Ya están acostumbrados también en mi familia a verme así, echado para adelante. Más bien en no pocas ocasiones me dice mi mujer, oye, bájate un poquito, acá está la familia también, atiéndela. Pero, y lo hago porque además es cierto, uno se termina enajenando en el trabajo. ¿Cuál es el momento ideal para retirarse? Cuando ya no sea uno útil y que empieces a sentir que eres un lastre y que te tienen que andar cargando. En ese momento yo digo, gracias a Dios, y estaré aquí por si me necesitan con alguna opinión, con algún tipo de participación, con mucho gusto seguiré ayudando. Ustedes tienen los chuchos, las instrucciones para derrotar a Andrés Manuel López Obrador. Le quitaron la presidencia del partido. Pues le ganamos la presidencia del partido por la buena, democráticamente, y no resistió él esto. Aún así lo volvimos a acompañar en el 2012, que fue la última ocasión en que lo postulamos como parte de una coalición. Lo conocemos muy bien, sabemos de qué pata cojea y esa es una parte fundamental de nuestra fortaleza frente a él. Entonces, ¿Jesús Zambrano para rato? Jesús Zambrano para todo el tiempo en el que mis fuerzas y mi capacidad intelectual me lo permita, seguiremos ahí. ¿Cómo definiría por último al PRD en este momento? En una situación complicada, pero con el ánimo de salir adelante, con muchas potencialidades, porque yo les diría, tenemos mucha historia y por ello mismo tenemos muchas fortalezas y tenemos futuro. Ya nos han matado muchísimas veces y nos han sepultado y aquí seguimos vivos y vamos a continuar cada vez, estoy seguro, con más fuerza porque nos estamos reorganizando para un relanzamiento. Gracias, Jesús. Al contrario, gracias a ti.